Ahí está. Y vamos a compartir pantalla. ¿Se ve el PDF, Emily? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno. Entonces, resumiendo, ¿hasta dónde llegamos? Nosotros, la primera unidad corresponde a los números naturales, que la trabajamos en detalle. Después los números complejos y los polinomios. Algunos deben estar en polinomios, aplicando para el cálculo de raíces todo lo que vieron en complejos. Y la unidad que sigue es la de matrices y determinantes. Hasta que terminemos esta unidad, o sea, todos estos temas que nombré, con este inclusive, son los que entran en el parcial que se toma el 9 de octubre. En el horario de las 14, de 14 a 17 horas. Ese va a ser el horario. Y no otro. Yo respeto el horario de lo que eran prácticas o teorías para tomar los exámenes, porque supuestamente deberían estar coordinados con el resto de las materias que ustedes están cursando. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de las matrices y de los determinantes, y en esta oportunidad voy a aclarar y escribir algo en la tableta solo si hace falta. En principio lo que vamos a hacer es mirar un poco qué pasa con el apunte, y como hay muchos subíndices, conviene que esté todo escrito. Entonces, estoy trabajando con el apunte de ustedes, el que está colgado en el mosaico correspondiente a matrices. Y entonces empezamos por la definición. Desde ya les aviso que las matrices es un tema muy utilizado y para organizar datos fundamentalmente, ya sea que vienen producto de una experiencia, de un experimento, de un análisis de datos, o simplemente porque los tenemos y los tenemos que reubicar de alguna forma. Entonces, se llama matriz M por N a un cuadro, digo, puede ser rectángulo o cuadrado, no importa, un cuadro de números en un conjunto, de un conjunto K, y K para nosotros es una manera que tenemos para abreviar, ya sea los racionales, los reales o los complejos. O sea, puede ser un conjunto de números racionales, reales o complejos, que están dispuestos en filas y en columnas. En este caso, hay M filas, 1, 2, 3, M filas y N columnas. Entonces, para identificar a cada elemento de esto que es una matriz, esta disposición de esos elementos es una matriz, utilizamos dos subíndices. El primero indica en qué fila me encuentro y el segundo en qué columna. Entonces, si yo hablo del elemento A23, estoy pensando que ese elemento se encuentra en la segunda fila de la matriz y en la tercera columna, o sea, me estoy refiriendo a este que está acá. Si hablo del elemento A sub 2n, el primer índice indica fila, el segundo columna. En general, digo que cada uno de estos elementos de la matriz lo referencio como un A sub IJ, donde el I corresponde a las filas, entonces toma tantos valores como filas hay, en este caso M. Y el J corresponde a las columnas, toma tantos valores como columnas hay, que en este caso son M. Entonces, repito, vamos a nombrar con mayúscula a las matrices y entre paréntesis, corchete podría llegar a ser también, y a sus elementos, así en forma general, cuando quiero referirme a las matrices en general, los voy a referenciar con dos subíndices. El primero varía según la cantidad de filas que tiene la matriz y el segundo según la cantidad de columnas. Vamos a ver algunos ejemplos. Si todas las veces yo tengo que referenciar a la matriz escribiendo todo esto, imagínense que se va a hacer engorroso. Entonces hay una anotación abreviada, que es decir que la matriz A es igual y entre paréntesis pongo minúscula A sub IJ, indicando el I y el J como varían. Por las dudas, vamos a ver si esto sale y voy a escribir acá. A ver si ahí escribo. Por ejemplo, A igual 2, 3, menos 1, 4, 7, 2. Esta matriz A pertenece a R a la
con R estoy indicando que los elementos son reales. Y después digo 2 por 3. Con eso estoy diciendo que es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Esperen que me pongo el guante. Si no, no puedo. Ahí está. 2 filas y 3 columnas. El elemento A sub 2, 3 de esta matriz es el que se encuentra en la fila 2, columna 1, 2, 3, o sea, es este. Ese es el A sub 2, 3. Por otro lado, el A sub 1, 1 en esta matriz, bueno, también es el 2, pero me refiero a este, ¿sí? El A sub 1, 3 es el menos 1. Entonces, en general lo que decimos que el A y J, ¿sí?, de esta matriz es tal que el I varía entre la cantidad de filas que hay, que son 2, o sea que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, porque hay 2 filas. Y que el J varía entre 1 y 3, porque hay 3 columnas. ¿Está bien? La notación, decimos A pertenece a R a la 2 por 3, entonces con R indico que los elementos de la matriz son reales y que esta matriz tiene 2 filas por 3 columnas. También suele figurar, y en el apunte creo que está así, M sub 2 por 3. Con esto indico que A pertenece al conjunto de las matrices de 2 filas por 3 columnas. Esta notación y esto indican lo mismo. R2 por 3, el conjunto de todas las matrices de 2 filas por 3 columnas con coeficientes reales. ¿Sí? Y A es una de ellas. O acá las matrices, a veces ponemos M de R o M sub R de 2 por 3. Bueno, habrá que ver en el contexto cómo está mencionado. Vuelvo al apunte. Bien. Acá hay un ejemplo. Bueno, acá era lo que estábamos hablando. Puede ocurrir, sí, que la cantidad de filas y de columnas sean iguales. Por ejemplo, B igual 1, 2, 3, 4. Esta matriz tiene 2 filas y 2 columnas. Yo puedo decir que B pertenece a las matrices, ¿sí?, de orden 2 por 2. A veces ponemos así, con coeficientes reales, ¿sí? También podemos poner así, indicando que estoy sobre R. O que B pertenece a R a la 2 por 2, ¿sí? En el caso de la notación de matrices, cuando es cuadrada, también suele directamente ponerse que B pertenece a M sub 2 de R. Si estoy pensando que es matriz, lo que estoy interpretando es que la cantidad de filas y de columnas es la misma. Entonces lo dejamos así. ¿Está bien? Bueno, seguimos con el apunte. Y bueno, acá hay algunos ejemplos que atienden a construir una matriz siguiendo alguna regla, digamos, ¿sí? Alguna expresión. Por ejemplo, acá dice construir una matriz perteneciente a M sub 2 de R. Con esto, lo que les comentaba recién, me están diciendo que es una matriz de 2 por 2 con coeficientes reales. De manera que cada elemento sigue esta regla. I al cuadrado menos 2j más 1 es la manera en que yo puedo armar mi elemento A sub ij. Este I no es el I complejo, para nada. Se refiere al I de la fila. Entonces, por ejemplo, si pertenece a M2 de R, quiere decir que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, en general, la matriz es así. Así sería una matriz en general de 2 filas por 2 columnas. Pero atendiendo a esta expresión, vamos a ver cómo queda cada elemento. Acá me están diciendo de esta forma cómo queda cada elemento. Por ejemplo, el A11 lo consigo cuando I y J valen 1. Y esto es 1 al cuadrado menos 2 más 1, ¿sí? Y 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1, y así sale el 0. De la misma manera, el A12, el A21 y el A22, ¿sí? Por lo tanto, en realidad la matriz que me pedían construir es esta que está acá. Y al hacer esas cuentas, el A11 dio 0, el A12 dio menos 2, el A21 dio 3 y el A22 dio menos 2. ¿Bien? Bueno, sí hay varios. Les quiero aclarar, yo hoy voy a hacer una mirada rápida sobre el apunte. Ustedes lo tienen aún en más detalle y con más ejemplos en los videos que hay en esta unidad correspondientes, los 2 primeros, sobre todo, de matrices y determinantes, ¿sí? Esta parte.
Lo que pasa es que, bueno, quiero un poco allanar ahora el camino, por eso hoy doy esta clase así, para que les resulte más fácil la lectura y avanzar con los ejercicios. Bueno, ¿cuándo dos matrices van a ser iguales? Si tienen la misma cantidad de filas y de columnas y además los elementos correspondientes iguales, ¿sí? Cuando decimos que pertenece a las matrices de orden m por n con coeficientes en k, hablamos del orden o del tamaño, nos referimos al tamaño. Quiero decir, dos matrices para que sean iguales, las dos tendrán que ser, por ejemplo, de 2 por 3, las dos, y a su vez los elementos correspondientes iguales. ¿Qué hacemos con las matrices? Y hacemos algunas operaciones, las podemos sumar. ¿Cómo se suman matrices? Bueno, siempre que sean del mismo tamaño. Y no. Yo no puedo sumar, por ejemplo, esta matriz con esta. Esta es de 2 por 2, esta es de 3 por 2. No se las puedo sumar. Puedo sumar dos matrices que tengan el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, esta y esta sí las puedo sumar. ¿Y cómo se suman? Bueno, el resultado respeta lo que acá está escrito así en general. Es decir, es una matriz del mismo tamaño que las matrices dadas, que las matrices que suman, que se consigue sumando los elementos correspondientes. Es decir, a ver qué elemento va acá, lo que hago es hacer 2 más 3. Es decir, sumé el elemento 1, 1 de A más el elemento 1, 1 de B y consigo el 1, 1 de la matriz suma. El 1, 2 de A más el 1, 2 de B, sumo y consigo este elemento. Y así con cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Se llama suma de dos matrices y se denota como A más B a la matriz C que se consigue cada elemento siguiendo esta relación. ¿Qué dice? Que para todos los I J, cada elemento es la suma del correspondiente de A y de B en cada uno de los lugares. ¿Ven? Por ejemplo, este menos 1 lo conseguí de haber hecho la cuenta menos 1 más 0. El elemento que se encontraba en el lugar 2, 3 de A más el 2, 3 de B me da el 2, 3 de la suma. Mira, las propiedades en este caso son las clásicas, es asociativo, yo puedo sumar tres matrices asociando las dos primeras y el resultado es la tercera, o haciendo la primera más la suma de la segunda con la tercera. También es conmutativa y vamos a identificar lo que conocemos como matriz nula. La matriz nula es eso, es la matriz que tiene todos los elementos iguales a 0. La característica a la hora de sumar matrices es que en nada la modifica. Es decir, a una matriz A le sumo la matriz nula, que la abrevio como 0, y lo que me da por resultado es la misma matriz A. Y eso para todas las matrices. Tengo tantas matrices nulas como conjuntos de matrices de considerando. Quiero decir, la matriz nula de 2 por 3, acá. La matriz nula de 2 por 3 será esta. Esta es la matriz nula de R2 por 3. ¿Sí? Y la matriz nula en R2 por 2 es esta. Y así hay matrices nulas para cada uno de los conjuntos de matrices que hemos considerado. Y después, dada una matriz, hay otra, ¿sí? De manera que sumada con ella me da la matriz nula. Siempre hablo en el mismo conjunto de matrices. Entonces, dada una matriz, hay otra que es la opuesta, de manera que sumada con ella me da la matriz nula. Y se llama la matriz opuesta. Bueno, es lo que ustedes entienden también. A ver acá. Ahí está. Es lo que entendemos, ¿no es cierto? Si A es 1, 3, menos 1, 8, la opuesta de A, que la llamo menos A, es menos 1, menos 3, 1, menos 8. La característica que tiene es que cuando yo sumo esta A más esta B, lo que me da es la matriz nula. ¿Sí? 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0. Entonces, la operación de suma entonces es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro y opuesto. Bueno, acá hay algunas cuentas para hacer cuando uno practica esto.
si quiero restar, siempre uno se dedica más que nada a la suma y al producto. Si uno quiere restar dos matrices, no es otra cosa que a la primera sumarle la opuesta de la segunda. Bueno, vamos a ir al producto de matrices. Y atención con esto, acá sí lo voy a explicar un poquito más, porque en el video está para que lo vean directamente en el apunte. Es un producto un poco particular, es un producto para atender. Uno ve producto y le dan muchas ganas de que se comporte como a uno le parezca, con los productos a los que está acostumbrado. Y no, es un poco caprichoso, así que vamos a mirarlo un poquito en detalle. Primer cosa que ya les aclaro, yo no voy a poder multiplicar cualesquiera dos matrices. No, ya va a estar definido a veces sí y a veces no. Entonces, lo más importante es saber cuándo está definido el producto de matrices. Bueno, dos matrices A y B yo las voy a poder multiplicar, ya se los adelanto, así ya da este concepto claro, siempre y cuando el número de columnas de la primera matriz, en este caso N, es igual al número de filas de la segunda. Si eso no pasa, no hay producto de matrices. El resultado es otra matriz, pero que no es en principio, no tiene por qué ser igual ni a la primera ni a la segunda con respecto al tamaño, sino que va a tener tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Eso es lo que está escrito acá. Y a su vez, bueno, acá explica cómo se consigue cada una de los elementos de la matriz. Producto. Antes de dedicarnos a eso, hagamos una observación que está acá. El producto de matrices A por B, repito, se define si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Si no, no está definido. Entonces, bueno, vamos a los casos particulares. Acá destacamos tres casos particulares para multiplicar matrices. Uno es el producto de la matriz fila por la matriz columna. Esta es una matriz, digamos, pequeña, que tiene una sola fila y varias columnas. Esta es una matriz que tiene una columna y varias filas. Ahora, lo de varias, para que esté definido el producto, en este caso tiene que ser la misma cantidad. Esta tiene una fila y n columnas, y esta tiene n filas y una columna. Y el resultado se consigue haciendo una suma de productos, que son este por este, más este por este, más el que sigue por el que sigue, hasta el último por el último. Entonces, este es un caso, un primer caso de multiplicar matrices. Por ejemplo, esta matriz, que es de una fila por tres columnas, tiene el 1, el 2 y el 4, y la multiplico por esta, el resultado va a ser el número que está expresado acá en general, que en este caso particular será conseguirlo de la siguiente forma. Suma de productos. El primero con el primero, 1 por menos 1, más el segundo por el segundo, 2 por 3, más 4 por 2. Se hace esta cuenta, menos 1, más 6, más 4 por 2, 8, 13. ¿Ven? Sí, queda 5 más 8, 13. Este es un caso de producto. Segundo caso, si yo tengo una matriz por decimos, por una matriz que tiene una sola columna, a veces decimos un vector columna. Este caso, entonces, tiene m por n y n por 1. El resultado va a ser de tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda, por eso puse m por 1. Y la idea es hacer que cada fila de acá se multiplique por esta columna, tal como hicimos en el caso anterior. Entonces, eso es lo que escribí. Vamos con el ejemplo. Esta matriz de 3 por 3 y esta de 3 por 1, entonces el resultado va a tener tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda, o sea que es de 3 por 1. Se consigue aplicando el primer caso, que es como el caso madre, que se aplica a todos los demás casos de productos de matrices. Hago esta fila por esta columna y consigo este elemento. Así que hice este por este, más este por este, así, hasta este por este. Y lo escribí acá. El segundo lo consigo haciendo este por este. Así que A21 por A11, A22 por B21, A2N por BN1. Y así con todos. Vamos al ejemplo. Esta fila por esta columna, la única columna que hay.
Entonces me quedó 1 por 1, más 2 por 2, que es 4, más menos 1 por menos 1. Hago esa cuenta y consigo el 6. Para conseguir este 3, lo que hago es esta fila, la segunda, por esta columna. 0 por 1, 2 por 2, más 1 por menos 1. Sale 3. Y para conseguir este 4, la cuenta es esta fila por la única columna que hay. Es por 1, 3, 1 por 2, 2, 1 por menos 1, menos 1. Y ahí sale el 4. Y este es el resultado. Pude multiplicar porque la cantidad de columnas de la primera matriz coincide con la cantidad de filas de la segunda. Si no, no. Y el resultado tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Es lo que puse acá. El caso general, que es el que van a tener ustedes, lo que pasa es que uno lo va como mostrando de a poco, pero el caso general es tener una matriz de m por n por otra de n por t. ¿Puedo multiplicar? Sí, porque acá fíjense, no sé si ven bien, si no lo tienen en el apunte, tiene m filas por n columnas, la primera matriz A. La segunda tiene n filas por t columnas, es decir, acá coinciden. El resultado tiene tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Y ahí estarían, los llamé C, la matriz resultado. Ahora bien, esa matriz C, ¿cómo consigo cada uno de sus elementos? Bueno, para conseguir el elemento 1, 1, multiplico la fila 1 de A por la columna 1 de B, como hicimos en el primer caso. Y ahí sale un número, vimos. Ese es el número C11. ¿Cómo consigo el C12? Fila 1 de A, columna 2 de B. ¿Cómo consigo el C1T? Fila 1 de A, columna T de B. En general, ¿cómo consigo el C sub IJ? Fila I de A, columna J de B. Entonces, como que el caso madre que hay que entender es este, y después uno sigue aplicándolo en distintas posibilidades. Por ejemplo, acá. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas, 2 columnas. Y esta tiene 2 filas por 2 columnas. Uno las ve así y dice, pero no. Bueno, lo que no se puede es sumarlas. Sí las podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B. Bien. ¿Y el resultado cómo es? ¿Qué tamaño tiene? Miro, cuántas filas tenía A y cuántas columnas B. Y ese va a ser el tamaño de la matriz resultado. ¿Y cómo sale ese 1? De haber multiplicado la fila de 1 de A por la columna 1 de B. Entonces, fíjense, será 2 por 3, que es 6, más menos 1 por 5, es decir, 6 menos 5, este 1 que está acá. ¿Dónde sale el menos 3? Hacer la fila 1 de A por la columna 2 de B. ¿Por qué? Porque es el lugar 1, 2. El lugar 1, 2 lo consigo con ese orden. Fila 1 de A, columna 2 de B. Entonces 2 por menos 2 menos 4, más 1 me da el menos 3. Y así con cada uno de los lugares. Bueno, tomarle la mano, los primeros cuestan, pero acá si van siguiendo el detalle, uno después se acostumbra, ¿no? Y sale bien, es una cuestión mecánica. Si m es igual a n, el producto de matrices siempre está definido. Claro, si yo tengo dos matrices de 2 por 2, no tengo un problema en que la cantidad de columnas y de filas va a ser la misma y el resultado va a ser también de 2 por 2. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, es un producto caprichoso hasta en su definición y también en las propiedades que termina cumpliendo. Y acá sí quiero hacer hincapié. ¿Es asociativa? Sí, sí. Estos productos están definidos, es asociativa. Distribuye de esta manera. A por B más C es A por B más A por C. O, acá más espacio debería haber, B más C por A es B por A más C por A. La distribuye respecto a la suma. Reconocemos a una matriz identidad dentro de las matrices de orden n, ¿no? De las matrices cuadradas, que todas estas propiedades vienen dentro del conjunto de las matrices cuadradas, y reconocemos una matriz que vendría a ser a la hora del producto como el 1 en el producto tradicional, que llamamos matriz identidad. Es la matriz que tiene unos, lo que vamos a llamar la diagonal principal. ¿Dónde tiene unos? En el lugar 1, 1, en el lugar 2, 2,
en el lugar 3, 3, en el lugar NN, y el resto son ceros. Entonces hay muchas matrices, entonces identidad. Siempre dentro de las matrices cuadradas. La identidad de orden 3 va a ser esta. Por eso digo ir 3, la identidad de orden 3. ¿Qué característica tiene la matriz identidad? Bueno, la identidad de orden 2 es esta. Y así. Que si yo multiplico una matriz cualquiera de 2 por 2, me quedo, por ejemplo, en este caso, una matriz cualquiera de 2 por 2 por la matriz identidad, con la regla que vimos, vamos a ver, esta es de 2 por 2, esta es de 2 por 2, esta es de 2 por 2. Puedo multiplicar porque estos dos son iguales y el resultado es común. Bien. Para ver quién va acá, hago fila 1 por columna 1. Cuando yo hago esa cuenta me queda este por este más este por este. O sea que me termina dando un 1. Cuando hago el lugar 1, 2, hago este por 0 y este por 1. Me quedan 2. Cuando hago el 3, para encontrar este lugar, es 3 por 1, 3, más 4 por 0. O sea que me queda un 3. Y después 3 por 0 más 4 por 1. Me quedan 4. Es decir, que yo hice A por la matriz identidad y me dio el 1, 2, 3, 4. Bueno, por eso les decía que viene a cumplir algo así como las veces del 1 en el producto tradicional. Es decir, cumple lo que conocemos como elemento neutro. Esa es la característica. Escrito acá en general, la matriz A por la identidad es igual a la identidad por A y es igual a A para todas las matrices de orden n con coeficientes n. Bueno, les decía que es un producto, esas son las propiedades que cumple. Vamos a ver un poco los que no cumple. Es caprichoso el producto y hay que tener cuidado. Vamos a un ejemplo. Si esta es A y este es B, fíjense que cuando son cuadrados yo puedo hacer A por B y también puedo hacer B por A. Miren qué pasa, hago A por B, con esta A y con esta B. Entonces, ¿qué me da? Para ver qué va acá, es este por este más este por este, 0. Para ver quién pongo acá, 1 por 0 más 0 por 0, 0. Y así me dio la matriz nula. Fíjense, multipliqué dos matrices que no son 0 y resulta que me dio 0. Primer propiedad, no es una propiedad, o sea, primer característica que tiene este producto. Me puede dar 0 sin que ninguno de los dos factores sean 0. Fíjense qué raro que es. Así que atención, que muchas de las cosas que uno tiene incorporadas del producto usual acá no van. Vamos a ver qué me da B por A. Pongo primero B y pongo después A. Alguno me podría decir, y va a dar lo mismo. No. Otra cosa que no se cumple. Hacer A por B no es lo mismo que hacer B por A. Fíjense, pongo B, pongo A y hago la cuenta y me da esta matriz. No me dio como esta. Entonces, ¿qué pasa con este producto? No es conmutativo. Entonces, características. El producto de matrices en general no es conmutativo. Puede ser que encuentren dos matrices que las multiplican y les da haciendo A por B y B por A igual, pero digamos, como hay casos en los que eso no ocurre, entonces decimos que el producto en general no es conmutativo. No es conmutativo. Y puede dar 0 sin que ninguna de las dos matrices sean 0. Con este ejemplo, entonces tiramos abajo esa idea de que este producto se comporta como todos los demás, porque no es así. Bueno, listo ese producto. Hay otro producto más, distinto, que lo vamos a mostrar acá, que es el producto de un escalar por una matriz. De un número, quiero decir, por una matriz. Entonces, si yo tengo una matriz de m por n, la que teníamos originalmente dada, con la que arrancamos hoy, bueno, me quedo muy arriba, ¿dónde está? Esta. Yo la puedo multiplicar por un número, la puedo multiplicar por 2, la puedo multiplicar por 3, la puedo multiplicar por un lambda, digo por un escalar. Y el resultado va a ser, ahora vamos a ver, una matriz del mismo tamaño que la original, pero en donde todos los elementos están multiplicados por ese escalar. Entonces vuelvo a donde estaba. ¿En cuánto que hicimos en este ratito?
vuelvo a donde estábamos, y acá ven, si tengo A y tengo lambda, un escalar, vamos a referenciar a veces con letras griegas, ¿sí? A los escalares, cuando digo escalar, números. Con K mayúscula estoy referenciando ya sea a los reales, o a los complejos, o a los racionales, es decir, bueno, en cualquiera de los casos, si yo tengo una matriz donde sus coeficientes están en K y multiplico por lambda a esa matriz, es una del mismo orden donde todos los elementos están multiplicados por lambda. Así, si A es esta, 2A multiplicar por 2 cada elemento, es esta. Bueno, acá está la lista de propiedades, ustedes después lo miran, que cumple el producto de un escalar por una matriz. En particular, no es un particular aparte, vamos a decir que entendemos por A a la K. O sea, A al cuadrado es A por A al cubo es A por A, siempre que esté definida, que va a estar si son cuadradas de orden n, y A a la n, A a la K más 1 es A a la K por A. No sé si esto les da la idea de que está definido este producto así en forma recursiva, ¿sí? En forma inductiva. Entonces, si ustedes les piden en algún caso A al cubo y les dan la A, que era cuadrada, harán A por A multiplicando como hasta ahora. Y a ese resultado lo vuelven a multiplicar por A. Bueno, las matrices hay algunas que por su característica están como bautizadas, tienen nombres particulares. ¿Qué entendemos por matriz traspuesta de una matriz dada? Bueno, dada una matriz, si esta es, por ejemplo, de 3 filas por 2 columnas, llamo A traspuesta y escribo A a la T, con T estoy indicando que es la traspuesta de A, es una matriz que tiene la cantidad de filas igual a las columnas de A y la cantidad de columnas igual a las filas de A. Si quieren, lo que estamos haciendo con A traspuesta es acostarla a la matriz. Fíjense, la que era la primera columna pasó a ser la primera fila y la que era la segunda columna pasó a ser la segunda fila. ¿Qué es la traspuesta? La matriz que cambia filas por columnas. Entonces acá dice, si A es de m filas por n columnas con coeficientes en K, se llama traspuesta de A y se nota A a la T, a la perteneciente a M a la N por M, ven, están invertidos, y se obtiene de A intercambiando filas por columnas. Eso es lo que tratamos de escribir. Bueno, ¿qué propiedades tiene? Y bueno, hay una que es obvia. Si yo vuelvo a transponer, vuelvo al principio. Si la traspuesta de la traspuesta es A. Bueno, distribuye con respecto a la suma, ¿sí? Si tengo lambda por A traspuesta es lo mismo que lambda por la traspuesta de A. Y acá, ojo, la traspuesta del producto no es el producto de las traspuestas así. ¿Por qué? Entre otras cosas porque este producto no era conmutativo. Así que es B traspuesta por A traspuesta. Atención con esto. Bueno, hay algunas matrices que las bautizamos un poco. Dentro del ambiente de las matrices cuadradas, se habla de matriz triangular superior, dice, si el A y J es igual a 0 siempre que el I sea mayor que J. Esta matriz es un ejemplo de matriz triangular superior, ¿ven? Si yo pienso que la matriz es cuadrada, la puedo pensar como en dos grandes triángulos. Y entonces, la matriz será triangular y tiene ceros en el triángulo inferior. ¿Y cómo lo digo? Eso dice acá. Triangular superior, sí, el A y J es 0 siempre que el I sea mayor que el J. ¿Dónde es el I mayor? 1. El I es más grande que el J, entonces vale 0. ¿Qué elemento es este? El 3, 1. El I es más grande que el J, entonces este elemento es 0. ¿Qué elemento es este? El 3, 2. El I es más grande que el 2, entonces este elemento es 0. Matriz triangular superior. Otra matriz que identificamos es la triangular inferior. Bueno, están los ceros en el triángulo superior. ¿Y cómo lo decimos? Y bueno, como dice acá, el A y J es 0 si el I es menor que el J. Acá este es el elemento 1, 2. El I menor que el J. Primero fila, después columna. Este es 0, este es 0, este es 0.
Si tengo ceros en el triángulo inferior y en el superior, entonces quedaron elementos no nulos, en este caso en lo que llamamos la diagonal principal. En el caso de las matrices cuadradas, cuando el I es igual al J, estos elementos los llamamos, que son los pertenecientes a la diagonal principal. Entonces, en ese caso, la matriz digo que es diagonal, ¿ven? Tiene elementos en la diagonal y el resto son cero. Ahora, si todos esos elementos son iguales, entonces digo que es escalar, ¿sí? Lo de escalar viene, de alguna manera, esa que ustedes tenían así, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Esta es una matriz escalar, porque la puedo escribir como el producto por escalar del 3 por la identidad. Esto y esto es lo mismo. Porque si 3 por una matriz es multiplicar por 3 cada uno de sus elementos. Pero cuando hago 3 por 0, tengo 0. 3 por 0, 0. Entonces 3 por 1, 3. Entonces esta la llamo escalar. ¿Sí? Y diagonal, por ejemplo, esta es una matriz diagonal. De 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. ¿Ah? Bueno. Listo con matrices. Quiero decir, ¿qué les recomiendo? Hasta acá. Y ahora seguimos. Les recomiendo que con esto que vimos acá, que yo después lo voy a publicar, más los videos que tienen, ustedes ya están en condiciones de hacer todos los primeros ejercicios de la guía de matrices. Aun cuando estén atrasados en polinomios, no importa, háganlos a la vez, porque este tema es independiente de polinomios. Con eso quiero decir que de la guía de matrices y determinantes, con lo que yo dije hasta acá, se pueden hacer los primeros 14 ejercicios de la guía. Son muy simples porque son todos los primeros 14 en donde tomen un poquito la mano, vuelvan a ver van a salir. Y si no, preguntan en los foros. Está bastante Aragán el foro de polinomios. No sé si es que está todo tan claro que sale bien, ojalá. Y si no, es que se están atrasando y eso no les conviene. Así que esperen a terminar polinomios para empezar con esto, porque ya habrán visto todo muy mecánico. Acá es mecánico, es de cuentas. Bueno, el resto de lo que queda de esta guía se parte en dos grandes temas, si quieren. El cálculo de determinantes, que ahora nos vamos a dedicar a eso, y el de matriz inversa. Lo relativo a matriz inversa les voy a dar una semblanza el viernes, que vamos a tener como siempre nuestro horario de consulta y donde charlamos estas cosas. Y hoy les voy a dar una semblanza del cálculo de determinantes. Antes de empezar con el apunte, voy a hacer consideraciones. Tal vez algunos ya hayan visto determinantes en la escuela o no. Igual nosotros vamos a calcular determinantes para matrices de orden n en general. Bueno, hay un trasfondo teórico que está ahí en el apunte, que por ahí en esta instancia y en este cuatrimestre no sé si vale la pena que se dediquen a tratar de entender el trasfondo teórico. Yo directamente les recomiendo que con respecto a determinantes piensen que el determinante va a ser algo así como una función que le vamos a asignar al conjunto de todas las matrices de n por n y que tiene por conjunto de llegada un número. ¿Qué quiero decir? Vamos a calcular el determinante solo para las matrices cuadradas. De ahora en adelante, cuando o siempre que ustedes hablen de determinante, van a pensar que tenían una matriz cuadrada y haciendo cuentas entre sus elementos aparece un número. Es decir, se aplica la función determinante a las matrices cuadradas y da por resultado un número. Ese número se consigue de hacer determinadas cuentas entre los elementos de la matriz. Y esas son las que vamos a aplicar. Connotación.
Notaciones. Vamos a decir determinante, por ejemplo, de una matriz. Siempre son de matrices cuadradas. Yo le voy a calcular, por ejemplo, el determinante de esta matriz. Es una manera de expresarlo. O D de la matriz. Indica lo mismo, que quiero buscar ese número. O, como si fuera entre barras de valor absoluto, la matriz. Esta y esta notación, lo mismo. Tengo interés o intención de calcular ese número que le corresponde a cada matriz cuadrada, que ahora vamos a ver cómo. Entonces, si ustedes ven esto o ven esto, siempre estamos hablando del determinante de la matriz. Si hablamos de matriz, le ponemos la pancita. Ahí no estoy hablando de determinante, sino de la matriz. ¿Sí? O si ven así, también estoy hablando de la matriz, como si fuera entre corchetes. Acá es matriz, acá estoy hablando del determinante. Eso con respecto a la notación. Bueno, algunas aclaraciones. Vamos a ver dos métodos, dos formas para calcular determinantes. El determinante de una matriz que es cuadrada, siempre el determinante es de una matriz cuadrada. Si no, no se habla de determinante. Va a haber dos métodos para calcularlo. Uno es triangulando, lo menciono, ya lo vamos a ver, triangulando la matriz de triangulación, y el otro, un desarrollo por fila y columna. Es decir, si a mí no me piden que encuentre el determinante por ninguno de los dos métodos, entonces yo elijo con el que me siento más cómodo cómo calcular el determinante. Si me preguntan, ¿calcula el determinante de tal matriz? Bueno, veo si lo hago por acá o por acá. Si me piden calcula el determinante de la matriz mediante el desarrollo por la fila, entonces voy a ir por el método este que ahora lo voy a ver. O si me piden que utilice triangulando lo que se llaman operaciones elementales, bueno, iré por este otro método. Obviamente, vaya por acá o vaya por acá, vamos a tener el mismo resultado. El determinante para cada matriz cuadrada es un número, más allá del método de cálculo que utilice. ¿Está bien? Esa es un poco una de las condiciones. A la par con todo esto, están, que vienen justamente de cada uno de estos desarrollos y de su definición, las propiedades del determinante. Que están así como con un lugar protagónico. ¿Por qué? Porque si uno conoce las propiedades del determinante y alguna matriz a la que le piden a uno que calcule el determinante cumple con alguna de esas propiedades, entonces no es necesario que haga el cálculo, me fijo si cumple la propiedad y por ello puedo dar la respuesta. Entonces, dentro del cálculo de determinantes, repito, es necesario conocer las propiedades, conocerlas, hoy las vamos a detallar. ¿Qué más? Conocer uno de los métodos de cálculo y el otro. Y entonces con toda esta bolsa uno va a poder calcular el determinante. Tiene múltiples aplicaciones el determinante y en particular en nuestra asignatura nos va a servir en varios momentos. Vamos a recurrir al determinante de la matriz. En esta primera unidad, después que vemos el cálculo, que este es el momento de calcular de ver el cálculo, nos va a servir el viernes, por ejemplo, para decidir si una matriz cuadrada tiene o no inversa. Inversa para el producto. ¿Qué quiero decir? Nos va a servir para decidir si una matriz cuadrada que yo tengo para ella existe otra que multiplicada por ella me dé la identidad. Si eso pasa, quiere decir que esa matriz va a ser inversible. Pero resulta que no todas las matrices cuadradas van a tener inversa, que es lo que vamos a ver el viernes. Entonces, ¿cómo sé si me dan una matriz cuadrada si tiene inversa o no? Bueno, eso me lo va a decir el valor del determinante de esta matriz. Así que, según el valor que tenga, yo voy a poderle encontrar una inversa o no. Esa es la primera aplicación que vamos a tener nosotros acá. Pero vamos a volver varias veces al cálculo del determinante. Bueno, esto sería algo así como el esquema de lo que viene ahora en el resto de la clase. ¿Hasta acá alguna pregunta?
nada. Bueno, esta primera parte se refiere a una cuestión teórica que les dije que ahora saltémosla, y acá está la definición en general que asusta. Así que vamos a ver casos particulares. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? Bueno, si la matriz es de 2 por 2 tiene esta forma, estoy dándola en general, ¿no? Y el determinante de ella se consigue haciendo dos productos y la diferencia entre ellos. Hago el producto de la 1, 1 por el A2, 2, es decir, de los elementos de la diagonal principal, y le resto la otra diagonal. La diagonal principal es donde el I es igual al J siempre. Entonces, si N es 2, el determinante de A es el A1, 1 por el A2, 2 menos el A1, 2 por el A2. Acá está. Si A es 1, 4, 3 menos 1, el determinante, recuerden que es un número, consigo haciéndolo 1 por menos 1, menos 3 por 4, o sea, menos 13. De esto me tengo que acordar, de esta fórmula me tengo que acordar. Si N es 3, mi matriz es así. Bueno, el cálculo del determinante sigue esta regla que está acá. No nos vamos a acordar de esto, seguro que no. Pero bueno, supongamos que la tengo a mano y voy copiando, entonces si N es 3, en este ejemplo, y aplico esa fórmula que está ahí, el determinante de B me dio 16. Repito, no nos vamos a acordar de esa fórmula. Bueno, para el caso N igual a 3, tenemos un atajo para llegar a este número, ¿sí? De una manera de que no haya que recordar la fórmula. Y es lo que les mostramos acá. Se conoce con el nombre de la regla de Sarrus. Es una regla que se puede aplicar solo si el N es 3. Solo si la matriz es de 3 por 3. Por favor, no la apliquen cuando es de 4 por 4 porque no sirve. Es solo si es de 3 por 3. Y es una ayuda a poder no tener que memorizar toda esta expresión. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, me está diciendo, si vos tenés una matriz de 3 por 3, la regla me dice, bueno, copia debajo lo que era la primera fila, la volvés a copiar, lo que es la segunda fila, la podés volver a copiar. Es decir, me dice, hace así. Repetí la primera y la segunda fila. Después consideramos, acá con lo que puse en azul, todos los productos de estas diagonales, precedidos por el signo más. Y después todos los productos de estas otras diagonales, cruzados, los productos cruzados, precedidos por signo menos. Entonces los del signo más son estos, de los de la fórmula, y los del signo menos son estos. Entonces consigo esta expresión, mucho más fácil. Vamos a ver en este ejemplo cómo se aplica. Y después me dedico un poquito a las propiedades de determinante. Por ejemplo, antes de ir ahí, si A es esta matriz, entonces la regla de Sarrus me dice, podés aplicar la regla de Sarrus porque es una matriz de 3 por 3. Repetí la fila 1 y la fila 2 y hacemos estos productos. 1 por 3 por 1, 3. 2 por 2 por 2, 8. 0 por menos 1 por 1, bueno, 0, que ahí no está. Después menos 2 por menos 1 por 2, 1 por 2 por 1, 0 por 3 por 2. Hacemos las cuentas y dio 11. Calculé el determinante de esta matriz aplicando Sarrus, que es lo que vimos acá. Bueno, antes de ver los dos tipos de cálculo de determinante que hay, les decía, vamos a darle un lugar protagonista a las propiedades del determinante, porque muchas veces va a ser más fácil calcular el determinante a través de sus propiedades. Primera propiedad, el determinante de una matriz y el de su traspuesta son iguales. Así que acá que ya calculamos el determinante de A recién mediante Sarrus y nos dio 11, si me pidieran calcular cuál es el determinante de esta matriz, bueno, dos cosas. Lo hago de nuevo, repitiendo la primera y la segunda fila, me vuelve a dar 11, o aplico esta propiedad. Fíjense que esta matriz y esta, en realidad,
son una y su traspuesta. Entonces, como el determinante de la matriz y el de la traspuesta coinciden, entonces yo acá, mediante esta propiedad, ya podría haber contestado que era 11. Conclusión. Si yo no conozco las propiedades y hago el cálculo del determinante, por supuesto que voy a conseguir que el determinante de la traspuesta era 11. Pero si conozco la propiedad, ya no calculo el determinante, porque yo lo calculé para A. A eso me refiero. Es decir, si uno no conoce las propiedades, va a llegar igual al resultado sufriendo un poco más, haciendo todos los cálculos. Pero si conoce las propiedades, tiene bajos. Bueno, propiedad 2. Si una matriz se obtiene de A intercambiando dos filas, entonces o columnas, el determinante cambia de signo. ¿Por qué lo de filas o columnas? Porque como el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta, y la relación que hay entre una matriz y su traspuesta es que intercambian filas por columnas, entonces por eso de ahora en adelante toda propiedad que se mencione relacionada con las filas de una matriz vale también para las columnas. Bueno, y esta propiedad dice que si una matriz difiere de otra que me dan con respecto al orden en sus filas o en sus columnas, el determinante cambia el signo. Miremos esta B que está acá. Si se parece en algo a esta A que está acá. Lo que tienen es que la fila que era segunda acá pasó a ser la primera. Y la que era la primera fila acá pasó a ser la segunda. Es decir, hay un cambio de filas. Como hay un cambio de filas, intercambió, ¿sí? Dos filas, o sea, la primera con la segunda, entonces cambia una vez el signo. Si esta valía 11 en su determinante, esta otra vale menos 11. Y esta es la explicación. Si volviera a intercambiar, vuelve a cambiar el signo y me da como el original, ¿se entiende, no? Por cada intercambio cambia una vez el signo. Otra propiedad. Si una matriz C se obtiene de A multiplicando todos los elementos de una fila por un número, entonces el determinante de C es K por el determinante de A. A era acá 1, menos 1, 2, 2, 3, 1, 0, 2, 1. Y esta es 3 menos 3, 6, 2, 3, 1, 0, 2, 1. La segunda y la tercera fila de C son como las de A. Pero la primera no es otra cosa que la de A multiplicada por 3. Entonces, mediante esta propiedad, esto es lo mismo que 3 por el determinante de A. El determinante de A lo habíamos calculado hoy, daba 11. Así que 3 por 11 es 33. ¿Qué pasa si yo no conozco la propiedad? Bueno, tengo que calcularle el determinante a esta matriz, bajo las dos primeras filas y hago las cuentas. Me va a dar 33. Acá, en este ejemplo, solamente una fila de la matriz estaba multiplicada por 3. ¿Qué pasa si la matriz está multiplicada por 3? Que sería E. Fíjense, esta fila era como la anterior, pero después las otras dos filas también están multiplicadas por 3. Entonces sale un 3 por cada una de las filas. Entonces esto es 3 al cubo por el determinante de A. 3 al cubo por 11 y me da el 2,97. ¿Está bien? Otra propiedad, uno las tendría que ir conociendo, que el determinante de la matriz identidad es 1. El determinante de una matriz cuadrada identidad es 1. Otra propiedad, si una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, su determinante vale 0. Entonces, si yo ya la veo, ni me pongo a calcularla. Si yo, más que no sepa cómo se calculan, me dan que A es 1, 3, 8, 6. 4, 5, 6 menos 1. 1, 1, 1, 1, 1, 3, 8, 6. Y me piden hallar el determinante de A, listo, contesto que es 0. ¿Por qué? Y porque la primer fila y la última fila son iguales. Entonces es una propiedad. El determinante de esta matriz vale 0, pues fila 1 es igual a fila 4. Hablamos de fila y con un subíndice, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Lo mismo hubiera pasado si yo tengo 1, 1, 1, 1.
mejor dicho, vamos a poner así. Ahí. Columna 1 y columna 2 son iguales. Entonces yo digo, el determinante de B vale 0, pues la columna 1 es igual a la columna 2. Por supuesto, si yo aplicaba la fórmula de determinante para el cálculo del determinante de una matriz de 2 por 2, también pasa lo mismo, porque hago 1 por 2, este por este, menos este por este. Es decir, si no conozco la propiedad, por supuesto, también da 0. Bueno, tenemos dos propiedades más, o tres, que ahora nos vamos a referir. La propiedad 7 habla de lo que entendemos por una combinación lineal y acá nos tenemos que quedar un poquito viendo qué entendemos por combinación lineal entre columnas o entre filas. Primero damos la definición y después vemos cómo se comporta una matriz en donde una de sus filas o columnas es combinación lineal, ¿sí? Las otras. Entonces, esos son los casos que tenemos acá. Entonces, bueno, ¿qué entiendo por combinación lineal de columnas? Llamo columna 1, columna 2, columna n, como vimos en general de la matriz A. Si una de las columnas es combinación lineal de las otras, quiere decir, por ejemplo, la columna 1 es, por ejemplo, 3 veces la columna 2 más 2 veces la columna 3. Esto es tener una combinación lineal. Es decir, un escalar por una de las columnas más otro escalar por la otra. También vale para filas. Por ejemplo, miremos acá A, esta matriz. Si llegan a darse cuenta, se fijan que la columna 3, este 7, se consigue haciendo 2 veces la columna 1 más la columna 2. Hago 2 por 1 más 5 y obtengo el 7. 2 por menos 2 más 1 y obtengo el 3. 2 por 3 más 0 y obtengo el 6. En este caso, esta matriz tiene que la columna 3 es combinación lineal de la columna 1 y la columna 2. Es un escalar por una columna más un escalar por otra. Estas columnas son diferentes de mi columna 3. ¿Ven? Acá, la fila 3 en esta B, la fila 3 es la fila 2 menos 3 veces la fila 1. A ver, 4 menos 2 por 3, menos 6, menos 2. 0 más 3, 3. 1 menos 9, menos 8. Entonces, esta matriz tiene que su fila 3 es combinación lineal de la fila 2 y la fila 1. Esto es que tengan matrices que tengan ya sea una fila o una columna combinación lineal de otras. Estos son ejemplos. La propiedad dice que si una matriz cuadrada, una fila o columna es combinación lineal de las otras filas o columnas, entonces el determinante vale 0. Estas matrices cumplen con esa condición. Entonces ya ni lo calculo, el determinante vale 0. Si yo no me doy cuenta de la relación, hago el cálculo y me va a dar 0. ¿Entienden? Hay otra propiedad que es muy parecida a la anterior, pero no, porque fíjense, dice lo siguiente. Si f' es la matriz que se obtiene de sumarle a una fila o columna de la matriz F una combinación lineal de otras filas a columnas, entonces el determinante no varía. Parece igual, pero es distinto, porque fíjense, por ejemplo, F cómo es. F dice que la columna 3 es 2 veces la columna 1 más la columna 3. ¿Sí? Mi nueva columna 3 es 2 veces la columna 1 más la columna 3. Entonces, si esta es F, veamos cómo es F', tiene esa relación. Veamos, este 3 es 2 veces el menos 1, 2 veces la columna 1, perdón. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Este menos 2 viene de hacer 2 por 0, menos 2, menos 2. Y este 3 viene de hacer 2 por 3, 6, menos 3. Es decir, mi nueva matriz cumple con la relación de que su columna 3 es 2 veces la columna 1 de F más la columna 3. El 3 se repite, o sea, la relación entre la columna forma parte de la combinación lineal. Esa es la diferencia.
Entonces, los determinantes no varían y digo que el determinante de f es igual al de f'. A esta se la llama como la operación permitida, en el sentido de los determinantes. Lo de permitido viene dado en que aplico la operación y, sin embargo, no modifica el determinante. Mientras que en todas las demás lo modificaba, porque acá al hacer esa operación me daba 0. Bueno. Y la otra propiedad es que el determinante distribuye con respecto al producto. En general, estas propiedades son, hay otras, pero bueno, estas son las más importantes, que si uno las tiene frescas o va y recurre a ellas en un ejercicio particular, puede llegar a ser un atajo a la hora de calcular el determinante. Pero si no las tiene presentes, tendrá que calcularlos siempre. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho acá. A lo que habíamos dicho, que hay dos maneras de calcular el determinante. Yo hasta ahora me referí a la notación del determinante, a cómo se calcula el determinante de orden 2 y el de orden 3. Pero no dije nada de cómo se calcula el determinante de una matriz de 4×4, una de 5×5, una de 6×6, en general una de n por n. Lo que les dije es que había dos métodos de cálculo. Uno, siguiendo una secuencia de pasos, que se llama desarrollo por fila por columna, y el otro, mediante operaciones elementales. Así que vamos a ver esos métodos de cálculo. Que me pasé acá. Bueno, el primer método que vamos a mirar es el de triangulación. Es interesante en la medida de que acá aparecen lo que se conocen con el nombre de operaciones elementales. Digo, aparecen por primera vez en la asignatura. Lo que pasa es que estas operaciones elementales son después de utilidad y se aplican en temas que siguen, en el primer tema que sigue, después de este, que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Por eso, está interesante ya ir familiarizándonos con estas operaciones. Bueno, antes de ver el cálculo mediante el método de triangulación, vamos a hacer una aclaración más que para nosotros va a ser una propiedad, que es que en el caso de tener una matriz cuadrada y que sea triangular, el determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, pueden anotarlo si quieren en esta instancia acá como propiedad 9. En realidad, nosotros lo damos como propiedad, pero es algo que se deduce desde la definición de determinante, pero como no estamos haciendo detalle en la definición, directamente lo tomamos como propiedad. Y consiste en lo siguiente. Bueno, si yo tengo una matriz triangular, podría ser que sea esta que es diagonal, puede ser que sea esta, o puede ser que sea esta. Bueno, quería poner C, C. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 4. Bueno, el determinante de A es el producto de los elementos de la diagonal. El determinante de B también es el producto de los elementos de la diagonal principal. Y el determinante de C también es el producto de los elementos de la diagonal principal. Quiero decir, el determinante de A es 1 por 2 por 3, 6. Este sí que les conviene tenerla presente. Si la matriz es diagonal, es el producto de los elementos de la diagonal. Si es triangular superior, bien, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, 10. Y si es triangular inferior,
su determinante también es el producto de los elementos de la diagonal, 1 por 1 por 4, es decir, 4. ¿Está? Nosotros lo damos como propiedades, pero en realidad la definición de determinante considera determinados elementos de la matriz y en el caso en que sean triangulares, el cálculo que ofrece la definición da por resultado el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, aclarado eso, ahora sí vamos al método. Entonces les decía, bueno, lo que dice acá, recordando la definición, claro, nosotros no vimos en detalle la definición, la tienen en el apunte, pero bueno, en este cuatrimestre no hay tiempo para hacer eso. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, matriz triangular son todas esas que vimos. Esta es triangular también, porque cumple la definición, esta también y esta también. ¿Listo? Seguimos. Bueno, por lo cual, un método para calcular el determinante de una matriz consiste en reducirle a una matriz triangular, reducirla a una matriz triangular. Es decir, dada una matriz cualquiera, a ver si la puedo llevar a una forma triangular. Si puedo hacerlo, después lo que hago es entonces multiplicar los elementos de la matriz. Pero no es muy cómodo. Vamos a ver. ¿Qué propiedades están permitidas realizar? Y si alguna de ellas modifica el determinante, ¿qué cambio hay que hacer? Entonces, para ello vamos a hablar de lo que se conocen con el nombre de operaciones elementales, de tipo 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las operaciones elementales? La de tipo 1, intercambiar dos filas de la matriz. Esa es una operación elemental. De nuevo, si hablo de filas, también puedo hablar de columnas. O sea, por eso intercambio dos filas o columnas entre sí. Otra operación elemental, reemplazar la fila por la que se obtiene al multiplicarla por un número distinto de cero. Si reemplazar toda una fila, la multiplico por 2. Esa es otra operación elemental. Y otra operación elemental es reemplazar una fila por la que se obtiene al sumarle a esta otra multiplicada previamente por un número. Bueno, alguna de estas operaciones me puede modificar el determinante. Ya sabemos que si yo intercambio dos filas, hoy lo charlamos, era una de las propiedades, cambio el signo. Bueno, entonces si yo lo hago, le tengo que cambiar el signo. También sabemos que si uno multiplica todo por un escalar, cambio el signo del determinante. Bueno, entonces si lo hago, perdón, no el signo, cambia el valor del determinante. Entonces, si lo hago, tengo que considerar esa propiedad. La que no me altera nada el determinante es esta que está acá, que es reemplazar una fila por la que se obtiene el sumarle a ella otra previamente multiplicada por un número. Esta es como la operación más candidata, digamos, a aplicar. Ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Calcular el determinante de esta matriz. Me lo pusieron así entre barras como valor absoluto. Cuando me ponen eso, me están pidiendo el determinante de esta matriz, el número. ¿Con qué método? Mediante el método de triangulación. Y entonces, ¿qué hacemos? La idea es, ¿qué operaciones elementales le tengo que aplicar? Que son solo estas tres y no inventen otras, porque son estas las únicas operaciones elementales, para triangularla a la matriz. Y una vez que la haya triangulado, cuando digo triangularlo es transformarla o en triangular superior o en triangular inferior. Cuando la haya transformado, lo único que hago es multiplicar los elementos de la diagonal y eso va a ser el determinante. Bueno, entonces estamos tratando de calcular el determinante de esta matriz mediante este método que es el de triangulación. Un 0 acá. Si yo quiero triangular, fíjense, lo que quiero hacer es ceros, por ejemplo, debajo de la diagonal principal. Para eso, este 0 acá no estaría en un lugar conveniente. Sería bueno que este 0 lo pueda pasar a la segunda fila y entonces voy triangulando. Si hago eso, lo que hago es un intercambio de fila 1 con fila 2, que lo anoté así. ¿Ven? Con esa doble flecha estoy diciendo, voy a cambiar lo que era la fila 1 por la fila 2. Entonces puse el 3 menos 6, 9 acá y el 0, 1, 5 acá. El 2, 6, 1 ahí quedó. Al hacer ese intercambio entre filas, cambió el signo del determinante, por eso lo escribí ahí. Entonces, de este paso a este, apliqué una de las operaciones
elementales, que es la de intercambiar dos filas entre sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Lo puedo hacer, pero en determinante eso cambia el signo, es una de las propiedades. Bueno, si lo hago y estoy atento a cambiarle el signo, está bien. Próximo paso, me resultaría cómodo acá, ¿sí? Tener un 1, digamos, hacer un tercio de la fila 1, sacar 3 si quieren de toda la fila. Si saco un 3, lo que estoy haciendo entonces es multiplicar por menos 3. Este menos 3 apareció porque había un menos delante, entonces es el 3 y el menos. Entonces me queda el 1, el menos 2 y el 3. 0, 1, 5, 2, 6. ¿Qué cuenta voy a hacer ahora? Quiero hacer un 0 en este lugar. Siempre a la hora de triangular uno hace ceros debajo del lugar 1, 1, después ceros debajo del lugar 2, 2, y después ceros debajo del lugar 3, 3, y en ese orden. Si los hace en cualquier orden, va a repetir cuentas y puede llegar a ocurrir que se confunda y no triangule la matriz. Para tener un 0 acá, entonces voy a hacer cuentas con respecto a la fila 1. Voy a decir, voy a reemplazar la fila 3 por lo que hay en la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Y ese resultado lo escribo en la fila 3. Eso es lo que dice acá. Fila 3 menos 2 veces fila 1. Fila 3 menos 2 veces fila 1 me hace un 0 acá. Pues 6 menos 2 por menos 2, o sea, es 6 más 4. Ese me da un 10 acá. Después 1 menos 2 por 3, 1 menos 6 y consigo un menos 5 acá. De acá a acá, aplicamos Profe, sí. ¿puedes repetir lo último porque me perdí? Seguía pensando en lo anterior y me perdí. El Dale. último paso. Sí, sí, sí. ¿Cómo conseguí este 0? Bueno, Sí. este 0 lo quiero hacer, siempre les decía, hacemos 0 debajo del lugar 1, 1 primero, en ese orden. Entonces, para hacer 0 acá, tengo que trabajar con respecto a la fila 1. Para trabajar con respecto a la fila 1, si acá tengo un 2 y acá tengo un 1, la cuenta es hacer lo que está acá menos 2 veces lo que está acá. Yo por eso fui tratando de buscar un 1 ahí. Fila 2 menos 2 veces fila 1. Perdón, fila 3 menos 2 veces la fila 1. Esa es la cuenta que hice acá. ¿En dónde pongo esa cuenta? En este lugar. Es decir, reemplazo mi fila 3 original por lo que había en ella menos 2 veces la fila 1. Y eso lo hago para toda la fila. Entonces hago 2 menos 2 por 1, 0. 6 menos 2 por menos 2, 6 más 4, 10. Después hago 1 menos 2 por 3, menos 6, menos 5. ¿Qué conseguí con esta cuenta que apliqué acá, con esta operación elemental? Conseguí este 0. ¿Cuál es el objetivo? Llevarla a esta matriz que me habían dado a una triangular superior. ¿Para qué? Para después multiplicar los elementos de la diagonal y obtener el determinante. Esta operación que apliqué acá no es otra cosa que lo que dice acá, reemplazar una fila por la que se obtiene al sumarle a esta otra fila previamente multiplicada por un número. Esta operación elemental no altera el determinante. Lo voy a presentar acá. Le decimos operación permitida. Lo de permitido viene permitida, sí. Esta operación lo que hace es que reemplace lo que había en la fila I más alfa por la fila J. Este tipo de operaciones no altera el determinante. Entonces, mi nueva fila I, repito, la reemplacé por lo que había en ella más alfa por fila J. Lo que hice fue hacer este tipo de cuenta. Vale para columnas. Mi nueva columna I la reemplazo por lo que hay en la columna I más un número por la columna J. Ni esta operación ni esta operación altera el determinante.
quiere decir no lo modifica. Entonces, si yo hago operaciones atendiendo a esta cuenta que no modifica el determinante y son operaciones que me permiten llevar a mi matriz original a una triangular, después lo que tengo que hacer para calcular el determinante es multiplicar los elementos de la diagonal principal. Es la operación 3, que vieron que marcamos 3 operaciones elementales. La 1, la 2 y la 3. La 3 vista para filas y acá para columnas. Entonces hicimos eso. La fila 3 quedó reemplazada por lo que había en la fila 3 menos 2 veces la fila 1. ¿Ya triangulé? No. Está molestando este 10. ¿Cómo hago para obtener un 0 acá donde está este 10? Bueno, yo no voy a trabajar más con la fila 1. Que yo me dan muchas ganas de decir, bueno, la fila 3 más 5 veces la fila 1 y tengo un 0 acá. Sí, tengo un 0 acá, pero pierdo el 0 que tenía acá. Entonces, una vez que yo ya hice los ceros debajo del lugar 1, 1 y tengo la necesidad de hacer ceros debajo del lugar 2, 2, lo que hago es trabajar con respecto a la fila 2. Entonces, ahora mi cuenta va a ser lo que hay en la fila 3 menos 10 veces la fila 2 y ahí sí consigo un 0. Y es lo que escribí acá. Fila 3 menos 10 veces la fila 2 es lo que voy a escribir en la nueva fila 3. Entonces hago 0 menos 10 por 0, 0. 10 menos 10, 0. Menos 5 menos 10 por 5, o sea, menos 5 menos 50, menos 55. Este menos 3 venía de acá, lo estoy acarreando. ¿Triangulé? Sí, ya triangulé. Y ahora acá digo, bueno, el determinante de esta matriz es 1 por menos 55. Entonces, el determinante de la matriz original era este menos 3 que venía acarreando de acá, por 11 por menos 55, o sea que da 165. Por supuesto, esta es de 3 por 3. Si ustedes lo hubieran calculado por Sarrus, también les da 165. Y si lo hubieran calculado por el método que vamos a ver ahora, que es el otro, también les da 165. Lo que tiene de bueno el método y el que vamos a ver ahora, que sirve para una matriz cuadrada cualquiera de orden n, 4, 5, 6, 7. Mientras que Sarrus solo sirve para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Ahora del ejemplo, digamos, ahora Sarrus y van a ver que les da 165. Alguno me puede decir, ay, yo hubiera hecho otras cuentas, capaz que no te hubiera modificado el 3. Bueno, fíjense, no son únicas las cuentas que uno puede hacer para calcular el determinante. Pero a lo que sí tiene que estar atento es que si aplica la primera o la segunda de las propiedades, ahí hay una modificación. Es decir, así como yo le cambié el signo porque me convenía, si yo ya tenía un 0 acá y después tenía que conseguir ceros acá, no lo iba a lograr tan fácilmente. Entonces estaba obligada a hacer este intercambio, con esta o con esta. Alguno de los dos intercambios tenía que hacer. Entonces ahí ya le cambié el signo. ¿Entienden? Y no inventen propiedades. Acá las propiedades son, operaciones. Las operaciones son estas 3. No hay ninguna operación que multiplique las filas entre sí, este con este con este. No, esa no existe. Las 3 operaciones elementales son estas, y en particular la que no me altera el determinante es esta. Bueno, ese es un método de cálculo. Después está este otro. Este otro es mecánico, así que capaz que les gusta más porque es seguir una secuencia de pasos. A ver si es la misma matriz o elegí otra. Eso no me acuerdo. Ah, no, es otra. Bueno. Previo al método, el otro, vuelvo a lo que habíamos escrito hoy, de vuelta cuando les dije que íbamos a ver. El determinante era un número que se calculaba para las matrices cuadradas. Había una manera de calcularlo que era triangulando la matriz, es decir, llevarla a una triangular superior, que es lo que usualmente se acostumbra.
para después multiplicar los elementos de la diagonal. Ese es un método. Es muy recomendable conocer las propiedades, porque algunos determinantes capaz que los tienen que calcular. Después está el otro método, de conseguir el mismo número que hubiéramos conseguido mediante el método de triangulación. ¿Está? Entonces, ustedes verán en cada caso cuál aplica. Entonces, ahora voy por el otro, y será lo último que vemos hoy acá, que es el método del desarrollo por una fila o por una columna, que previo requiere de que definamos dos elementos. Entonces, nos ajustamos a dos definiciones y después aparece un teorema que nos indica cómo calcular el determinante. Me parece que esta matriz justamente es con la que vimos las propiedades, porque vuelve a dar 11, debe ser la misma, calculo yo. Después lo hacemos en general, y el viernes les voy a dar matriz inversa. Bueno, entonces volviendo al método, definición. Dada una matriz, se llama menor complementario de uno de los elementos de la matriz, o sea, puede ser el menor complementario de la 1,2, el menor complementario de la 1,3, el menor complementario de la 3,1, y se nota M sub IJ, M mayúscula, menor, al determinante de la matriz que se obtiene de A sacando fila I y columna J. A ver, esa. Por cada elemento de A, uno tiene definido un menor complementario. El menor 1,1 dice es el determinante de la matriz que se obtiene suprimiendo fila 1, columna 1. O sea, el menor 1,1 es tacho fila 1, tacho columna 1, y es el determinante de la matriz que queda. El determinante de la matriz de 2 por 2 era el producto de este por este menos este por este. O sea que me da 3 menos 2, 1. Calculemos otro menor. El menor del elemento 1, 2 es el determinante que se obtiene de A tachando fila 1, columna 2. Entonces me queda 2, 1, 0, 1. Esto da 2. El menor 1, 3 es el determinante que se obtiene de A tachando fila 1, columna 3. El determinante del 2, 3, 0, 2. Es este por este menos este por este, 4. ¿Cuántos menores hay? Y tantos como elementos tiene la matriz. Yo acá hice estos 3 ejemplos, pero podría, si quiero calcular menores, todos los que quiera. ¿Hasta ahí se entendió? Acá dice, bueno, ejercicio, hallar los restantes menores complementarios. Otra definición previa al cálculo de determinantes mediante este método, que es el complemento algebraico adjunto o cofactor del elemento A sub IJ de la matriz A. Es el número y con mayúsculas A sub IJ, no se refiere, la mayúscula, por ejemplo, 1, 2, no se refiere a este, sino a este elemento que está acá. Que no es otra cosa que hacer, dice, menos 1 a la I más J, el menor IJ. Repito, no se refiere al elemento IJ de la matriz A, sino al que respeta esta forma. El elemento IJ de la matriz A lo expresamos con A minúscula. Esta es una A mayúscula y tiene esta fórmula. Bueno, recién teníamos esta matriz A, que es la misma que está acá. Le calculamos el menor 1,1, el menor 1,2 y el menor 1,3. El complemento algebraico, ven que los menores forman parte del complemento algebraico. En realidad son cada uno de estos números, en cada caso, multiplicado por menos 1 la I más J. Entonces, el complemento algebraico del A11 es el menos 1 a la 1 más 1, porque este es el I y este es el J, entonces 1 más 1 es 2, por el menor 1,1. Ven, acá tengo, esta es la fórmula. El A11 es menos 1 al cuadrado por el menor 1,1. Menos 1 al cuadrado es 1 y el menor 1,1 recién lo calculé, acá me dio 1. Entonces, el complemento algebraico A11 es 1. El complemento algebraico A12, acá el I es 1, el J es 2, es menos 1.
al cubo por el menor 1, 2. ¿Por qué al cubo? Porque hago 1 más 2. El menor 1, 2 recién lo calculé, me había dado 2, así que esto es menos 1 por 2, menos 2. El complemento algebraico de A1, 3 es menos 1 a la cuarta por el menor 1, 3 y me da 4. Esta definición, les decía, da lugar a otro método para calcular el determinante que dice que es el siguiente. Se puede desarrollar por una fila o por una columna el determinante. Y tiene esta fórmula. Fíjense que acá están combinados A mayúscula y A minúscula. Les repito, habíamos dicho con minúscula los elementos de la matriz y con mayúscula estos que son los complementos algebraicos. Entonces intervienen los dos para cálculo del determinante. El elemento de la matriz I1 por el complemento algebraico I1, más el elemento I2 por el complemento algebraico I2, más el elemento IN por el complemento algebraico IN. Eso sí lo desarrollo por la fila I. Si lo desarrollo por la columna J, entonces esta fórmula. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo y hasta ahí estaría la cosa. Si tengo esta matriz y le quiero calcular el determinante, lo puedo desarrollar, elijo yo por qué fila. Podría desarrollarlo por la fila 1, o por la fila 2, o por la fila 3. Si lo quiero desarrollar por la fila 1, en esta fórmula donde está ahí pongo 1. Al hacer eso me queda A1, 1 por A1, 1, más A1, 2 por A1, 2, más A1, 3 por A1, 3. Estos están en minúscula, se refiere a los elementos de la matriz. Fíjense, A1, 1, 1 es este. Pues el A1, 2 es menos 1, es este. Y el A1, 3 es 2, es este. Y están acompañados por el 1, el menos 2 y el 4, que no sé si se acuerdan, que son los complementos algebraicos que habíamos buscado recién. Haciendo esa cuenta, obtengo 11 y es el determinante de la matriz. Si hubiera elegido la fila 2, entonces en esta fórmula donde está el I pongo 2, pero tendría que haber calculado el A21, el A22 y el A23. Si lo hubiera desarrollado por la fila 3, lo mismo. Si hubiera elegido desarrollarlo por una columna, bueno, entonces digo la columna 1, tengo que buscar el A11, el A21, el N1 e ir reemplazando. En todos los casos, cualquiera sea la fila o la columna que elija, por supuesto, el determinante de esta matriz me va a dar siempre 11. Lo mismo que si hubiera elegido el otro método para calcular. Bueno, y acá hay un ejemplo, más cuentas de 4x4 que después ustedes lo miran, está en el apoyo. Bueno, fue una maratón hoy, hasta acá. Ustedes, con tranquilidad, primero dedíquense a hacer la parte de matrices. Eso, si tienen un tiempo, no les va a llevar, van a ver que enseguida se van a enganchar porque son cuentas que con la primera parte de la clase que les di hoy y con el video que está todavía en más detalle, más explicando quién es cada matriz, a qué le llamamos matriz triangular superior, está como más tranquilo, porque son 2 videos, van a poder hacer la guía con tranquilidad. De todas maneras, si no les sale, tienen el foro. Y ahí que ahora lo voy a crear. El foro de matrices todavía no lo creé, ahora lo voy a crear. Y ya pueden consultar. Después, como resumen de determinante, se aplica a matrices cuadradas, da por resultado un número. Hay 2 métodos para calcular. Uno que se llama mediante triangulación, que el objetivo es triangular a la matriz y multiplicar luego el producto de los de la diagonal para encontrar el determinante. Y el otro es el método del desarrollo por una fila o por una columna, que es el que vimos recién, que es más mecánico. Y en el medio de todo eso tenemos las propiedades determinantes, que si uno se aviva, por ejemplo, era una matriz grande y la encontró que había 2 filas iguales, ya no calcula nada por ningún método, ya contesta que el determinante vale 0. ¿Está bien? Entonces, si uno conoce las propiedades, se ahorra algunas cuentas, seguramente. Con respecto a lo que yo quería comentarles, ya está.
De ahora en adelante escucho preguntas. Puede ser de este tema o de los anteriores. ¿Hay gente, Mili? ¿Quedaron dormidos? Sí, son 4 los que están. En el chat por ahora no pusieron nada. Bueno, No sé si tienen alguna. no pasa nada. Por mi parte no, ¿Es por profe. el horario o es por Tendré que leerlo de vuelta. Perdón. Claro. Por el momento no tengo preguntas, algunas cosas capaz fueron un poco rápido, lo leo de vuelta y si me surge alguna duda de última, pregunto en el foro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, en un Acá rato, Roxana también dice que no tiene consulta. bueno. En un rato la publicamos en el aula. Yo sé que el horario de las 8 más de la mañana para los jóvenes no es el horario, pero bueno, si hubiéramos estado en la presencialidad, este era el horario. Les aviso que teníamos, ¿cómo era? Lunes y miércoles de 8 a 10, teoría, ¿no, Mili? Y miércoles y martes y jueves, y martes y viernes práctica, de 14 a 17, creo que era así. Bueno, ya eso Yo no no me pasó, acuerdo muy bien. estamos en otro esquema. Bueno, entonces sigan con los ejercicios y cualquier cosa, acá estamos. Hasta el viernes les mando el link, en estos días les mando el link para el viernes que vamos a ver la última parte, que es la de matriz inversa. De vuelta, hay 2 métodos para calcular la matriz inversa. Vamos a ver los dos. Y hasta ahí serían todos los temas del parcial. Y quedamos muy bien puestos para ver sistemas de ecuaciones lineales que no entran al parcial, pero es la vedette de la materia. El tema vedette de la materia y de aplicación en todo lo que sea. Bueno, nos vemos entonces, si no hay más nada, muchas gracias y nos vemos el viernes en el foro. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Saco compartir.